viviendo la nueva vida en Cristo. Y claro, la vamos a ir detallando cómo es que nosotros podemos mantener o ser luz a pesar de toda la influencia que hay de afuera. Y sé cómo algunos batallan, y hoy vamos a mirar por qué es la razón de esa lucha, donde es difícil mantenerse firme cuando la influencia es persistente y está allí bombardeándolos todos los días. Pero hoy vamos a mirar a la luz de la palabra qué nosotros podemos hacer para poder mantenernos firmes en la fe y ser luz en medio de las tinieblas, viviendo la nueva vida en Cristo. Yo voy a invitarle ahí que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 y todo lo que es el contenido del verso 17 hasta el 32 tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo trata de dar consejos y saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Si están ahí conmigo, me dan un amén para yo poder darle lectura a la palabra del Señor. Invitamos a aquellos también que nos acompañan a través de las redes sociales. Busque su Biblia y manténgala allí donde vamos a estar basando la exposición de esta noche. ¿Están ahí, hermano? Muy bien, le damos lectura al pasaje, Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y estas eran las instrucciones iniciales del apóstol Pablo para que darle a entender a los creyentes, a los convertidos, de cuál iba a ser su nuevo modo de vida. En esta porción el apóstol Pablo está haciendo esa exhortación y lo hace a la iglesia. Sin duda, se había encontrado con personas que ya habían aceptado al Señor, ya se habían convertido, pero que estaban teniendo este problema en vivir la santidad o la nueva vida a la cual el Señor los había sido llamado, pues fácilmente caían en las provocaciones y en las tentaciones de los cuales lo llevaba al pecado. Y no era eso solamente allá al principio, todavía ahora es una lucha que siempre el Hijo de Dios, el cristiano, sigue experimentando, y es necesario que nosotros podamos atender el consejo de la palabra de Dios para saber, hermano, cómo nosotros podemos permanecer firmes en la fe. Y supongo que por las preguntas que surgieron, porque eran tres y yo las trato de resumir, que tiene que ver con el mismo concepto. Es el hecho de poder tener una influencia en un ambiente donde no se habla un vocabulario
cristiano o el ambiente o las acciones no tienen nada que ver con agradar a Dios, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios puede permanecer en ese ambiente sin caer en provocaciones ni en tentaciones? Hoy vamos a ver 3 características que evidencian de aquel que anda en la nueva vida. Porque la respuesta, hermano, a evitar todo eso es vivir la nueva vida que el Señor nos ha mandado a llamar. Ahora, Él no nos deja solo, por eso el Espíritu Santo fue dejado, para podernos capacitar, para nosotros poder tener esa fortaleza, para poder resistir, no importa lo que los demás digan. Siempre tú tienes la última decisión si tú determinas y has confirmado el que tú eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo por eso fue dejado, para darnos esa fuerza. Así es que veamos estas características. Primero, lo que leímos ahí en el verso 17 al 21. No andéis como los otros gentiles. Entiéndase que está hablando, cuando habla de gentiles, eran personas que no pertenecían o no eran judíos. Pero luego el evangelio llegó a los gentiles y entonces le hablaban los convertidos o cristianos. Entonces, cuando el apóstol habla y dice no andéis como los otros gentiles, porque sabía que ellos no obedecían o no se consideraban como el pueblo de Dios, entonces debe haber una diferencia, hermano, para aquel que se proclama cristiano, para el que es convertido como el que no se ha convertido todavía. Debe haber una diferencia en su forma de hablar, de comportamiento, de acciones y de conducta. Y eso no lo determinan las demás personas. Eso lo determina cada quien con su forma de ser. Porque usted y yo tenemos un libre albedrío donde nadie nos impone qué personalidad nosotros tenemos o qué carácter debemos adoptar para vivir nuestra vida. Pero dice allí en los versos 17 al 21, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, la vida pasada, yo sé que todos tenemos un historial de cómo era nuestra vida sin Cristo, porque no habíamos conocido al Señor. Había un temperamento que no había sido moldeado, había una manera de hablar que se nos había enseñado, pero ya ahora dice no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Y allí comienza el primer trabajo que hay en nuestra vida, hermano, limpiarnos de todo pensamiento negativo. Y este es un proceso en el cual a medida nosotros vayamos adquiriendo o relacionando con cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, su palabra y el ambiente también cristiano, entonces va cambiando tu manera de pensar. Y por eso es necesario el discipulado de las personas, por eso es necesario recibir instrucciones de la palabra de Dios, no solo el hecho de poder decir ya me convertí, ya soy cristiano y ahí está todo, porque hay personas que piensan que todo viene por automático. Oh, ya soy cristiano, voy a la iglesia. No, hermano. Jesucristo pasó 3 años con los discípulos y todavía de 3 años ellos necesitaron la intervención del Espíritu Santo para afirmarse con el mejor maestro de maestros y enseñándole. Ahora nosotros, imagínense, no vamos a adquirir algo solamente por nomás asistir y no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario renovar nuestra manera de pensar, qué pensamos acerca de Dios, de los demás personas y de nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra? Cuando ya tú eres una persona que se ha convertido, que eres un hijo de Dios, ¿dónde te pone Dios? Porque
nuestra mente o nuestro entendimiento puede estar ajeno a la vida de Dios. Pero cuando nosotros venimos ahora y somos hijos de Dios, ahora tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, debes comportarte como un hijo de Dios. Y ahí continúa diciendo, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿La ignorancia de qué? De conocer la verdad. Hay personas que a veces viven el evangelio y quieren nomás estar viviendo de los milagros y no es que esté malo el conocer los milagros que se hacen en nuestras vidas, como dijo el ciego aquel cuando lo cuestionaron los escribas, cuando le dijeron a él, le decían que Jesús era un pecador, que el que lo había sanado, y él dijo, pues yo no sé si es pecador, una cosa sé, que antes yo no veía y ahora veo. Eso dijo él, ¿verdad? Pero apenas había conocido a Jesús. Hay cristianos que quieren vivir así, entonces cuando vienen las circunstancias de la vida, a veces no hayan qué hacer. Por eso cuando a mí me hacen la pregunta, yo espero que haya sido una persona que recién está comenzando. Porque si es una persona ya cristiana que ha caminado, me preocupa. Porque debería de buscar, hermanos, conocer la verdad. Y esa verdad lo hará libre. Esa verdad lo mantendrá firme en la fe. Porque hay una convicción que determina a vivir tu estilo de vida. Cuando tú has conocido eso, no hay nada que te pueda desviar, por muy oscuro que esté el ambiente donde te desenvuelve, siempre vas a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso Jesucristo dice, vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a venir a nosotros y nos iba a dar esa capacidad de podernos mantener firmes aún en ese ambiente donde se desenvuelve. Por lo tanto, es necesario conocer, hermano. Yo me asombro cuando muchas personas, a veces cristianos, se saben toda la vida de la farándula, hermano. Usted le pregunta de cualquier artista, sabe si ya se casó, se divorció, cuántos hijos tiene, cuántas parejas ha tenido, y se lo sabe todo. Se saben las canciones que van saliendo, cuáles están con la mayor aceptación. Pero no se sabe aquello que va a servirle para la vida eterna, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú crees que es importante eso, debe llegarte a conocer la Biblia, conocer esa palabra, porque eso te va a enseñar a tener seguridad. Aun cuando tú oyes a un predicador predicando la palabra, tú lo vas a confirmar con un amén, con un aleluya, porque sabes que está hablando verdad y está hablando palabra de Dios. Como también puedes darte cuenta cuando no está hablando de la palabra, sino está hablando de conceptos humanos, de lo que él cree, de lo que piensa o de sus ambiciones o de lo que él persigue. Pero cuando tú tienes la palabra cimentada en tu corazón y sabes que es una verdad, siempre vas a confirmar. El amén es para decir sí, estoy de acuerdo. El gloria a Dios es para exaltar a Dios. El aleluya es decir me alegro por lo que está diciendo. Wow. Hay muchas cosas, hermano, que a uno lo impiden el disfrutar de esa nueva vida que Dios nos ha dado. Y yo entiendo que a veces son los temores o los ambientes que nos hacen. El hecho que usted diga gloria a Dios y aleluya con certeza, no lo hace un fanático, sino lo hace alguien que tiene seguridad y confirma de aquello que conoce. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos no andéis como los otros gentiles, debe haber, hermano, cuando tú estás en un ambiente de no creyentes, tú tienes que ver la diferencia. Tiene que estar muy marcada, no parecida ni camuflajeada. Debe de haber una diferencia en todo. Tu manera de hablar,
tu manera de proceder y accionar. Debe haber. Si no, entonces debe trabajar y saber qué es lo que me está pasando, qué es lo que necesito, por qué no logro, por qué caigo siempre en hacer lo que hacen mis compañeros de trabajo que no son convertidos. Es temor, es que no me identifico, no quiero que me identifiquen como un hijo de Dios, es que me avergüenzo. El apóstol Pablo había conocido una verdad, hermano, y por eso cuando usted lee Romanos 1:16, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando uno tiene bien claro eso y sabes que es una vida eterna la cual tú estás viviendo ese estilo de vida para poder llegar a esa eternidad, entonces no va a haber nada que te va a desmayar o te va a hacer flaquear en la fe o en lo que tú crees. Pero debe haber esa convicción, ese deseo de poder decir no. Debe haber, ya no soy la misma persona. Porque la conversión tiene que ver, cuando dice conversión, tiene que decir como alguien que cambió de dirección. A eso se refiere cuando dice conversión. Te convertiste, iba en esta dirección hacia la muerte por el pecado, pero me convertí y ahora voy en otra dirección siguiendo a Cristo por la palabra de Dios. Eso significa conversión. Y el que es convertido va a notarse, hermano, ya no va para aquella dirección, no va con lo que hace el mundo, va siguiendo lo que hacen la voluntad de Dios. Por eso cuando leemos la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque hay muchos que van caminando en la misma dirección porque no hubo conversión, y aunque adoran y buscan de Dios, pero van caminando en la misma dirección que iban, no se convirtieron. Por eso es que el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. Porque algunos dicen, Señor, mira, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor dice en su palabra, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque nunca caminaron con Él. El que es convertido camina con el Señor. Camina con el Señor, y las evidencias de que camina con el Señor son los frutos. Por eso Él dijo, por los frutos los conoceréis. El Señor te va a dar la fuerza, la fortaleza, la fe, todo lo que tiene que ver con el fruto por el Espíritu Santo para tú poder hacer y caminar, no como los no cristianos, no como los no convertidos, sino como una persona redimida. ¿Porque eres mejor? No, sino porque tienes la gracia y la misericordia de Dios que la has recibido, y eso te hace diferente. En cuanto a valor, todos valemos lo mismo delante de Dios como personas. Que hay algunos que también se vuelven muy altivos, que no quieren ni hablar con las personas que no son convertidas. Pero Dios en la palabra no nos enseña. La palabra nos dice, amad aún a vuestros enemigos. O sea, no se enoje con el compañero de trabajo porque no hace lo que usted hace. Y no vea la diferencia, impáctelo con el amor de Cristo, con sus acciones, con el amor. No se moleste, porque si no, usted, ¿qué es lo que está haciendo? Lo mismo que él. Y aunque diga que usted que es cristiano. Porque hay algunos que a la fuerza quieren que otros vivan el cristianismo que tú pretendes o crees que estás viviendo. Pero nosotros no estamos para cambiar a nadie, hermano. Es el Espíritu el que cambia cuando vean en nosotros el fruto de lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tienes que decirle mucho nomás nuestro testimonio. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. Y a veces es la única Biblia que la gente que no conoce a Dios va a leer, tu testimonio. Él va a saber cuánto es el amor de Dios, cuánto es la paciencia, cuánto es la paz, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A dónde lo van a ver? En las acciones tuyas. Y la gente va a querer saber. Entonces, muy importante, si estás batallando con el
flaqueando en tu fe en un ambiente donde no hay temor de Dios, asegúrate que estás viviendo en la nueva vida que Dios te ha llamado a vivir. No trate de impactar a alguien cuando no está capacitado para impactar, porque puede salir impactado. ¿Me entendió lo que dije? Si no estás seguro o capacitado por el Espíritu Santo, que tú tengas convicción. ¿Cuál es tu estilo de vida? No importa dónde tú te metas, tú tienes tus convicciones determinado a vivir tu vida para la gloria de Dios, que todo lo que hagas va a glorificar a Dios. No importa entonces la influencia, tú vas a impactar, hermano. Porque más de alguno va a ver la acción. Dice, bueno, aquí habíamos 40, pero él no se avergonzó. Él no se avergonzó y se mantuvo firme. No hizo la trampa que todos estábamos haciendo, no hizo el engaño que todos estábamos haciendo, no habló las malas palabras que todos estábamos diciendo, porque a veces en un ambiente de trabajo, hermano, fácil se contagia. Cuando siente anda hablando lo mismo que los demás hablaron, dice, bueno, aquí nadie es cristiano y la mayoría manda, bien democrático, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios debe ser luz en medio de las tinieblas. O sea, no ande como los otros gentiles. Debe haber una diferencia. Y lo estoy marcando para que nosotros nos examinemos y podamos evaluarnos, decir, bueno, en aquella reunión me parecí mucho a ellos. Me hice para no sentirme mal. Y el diablo es astuto, hermano, para decirte, pues debe ser social. Más que todo con aquello que tiene que ver con vicios. Aquellos que quizás nunca han probado una bebida alcohólica en una reunión, te convence. Y ahí comienzan a decirle, es que una no es ninguna. Y después de la una, como ya se tomó una, se toma la otra, porque como no era ninguna, se iba a tomar la otra, ya son dos. Y así sucesivamente, cuando siente, se tomó el 6, el six pack, y ya no era una. El problema es que la próxima tú mismo te consuelas y dices, es que pues lo hice una vez y no me pasó nada, y lo vuelves a hacer. Entonces cuando sientes está atrapado y anda haciendo lo mismo. Lo bueno es que no me vio nadie de la iglesia. No conoce a Dios. Porque al Dios, el que te juzga, no hay un lugar donde tú te puedas esconder donde Él no te vea. Aún lo profundo de tu corazón, Él lo ve. Antes que salgan las palabras de nuestra boca, ya Él sabe qué tú vas a decir. Porque conoce tu corazón. De ese es el Dios que yo le hablo que debemos conocer. Porque a medida lo conocemos, vamos a saber cómo reaccionar, cómo comportarnos y tener temor de Él en nuestras acciones y nuestra conducta. Número 2, otra característica, dice despojados del viejo hombre. Y ese es un trabajo que lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Dios pagó el precio para que nosotros pudiéramos despojarnos, porque Él tiene algo más que darnos en la nueva criatura. Dice el verso 22 al 23, dice ahí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Uno tiene que leer detenidamente y saber todo lo que está pidiendo y qué tiene que ver con cuando habla despojado. Es decisión nuestra. Hay patrones de conducta, y esto yo lo he enseñado, lo he predicado, y a todo el que le ha dado discipulado trato de hacerle bien claro. Mientras no te despojes del viejo hombre, puedes caminar cierto trayecto en tu vida espiritual, pero si el viejo hombre no te has despojado de él, te vuelve a agarrar, te vuelves a equipar de él.
Y yo trato de hacerle la figurita ahí para que tengan un poquito más de visión. Esos negritos que está ahí, usted se quita el verde y se vuelve a poner el negro. Porque no se ha despojado, siempre lo tiene allí como un recurso. Usted sabe que hay personas que dicen, no me quiero meter tanto en la iglesia porque no quiero ser fanático. No es eso, hermano. Es que lo que pasa es que no quieres despojarte del viejo hombre. Te sientes cómodo. Hay algunos que tienen costumbre, relaciones que están en el viejo hombre y no las quieres dejar. Porque en la nueva vida Dios te las debe quitar o te las tiene que quitar. No caben en el camino estrecho en el cual debes de andar. No cabe. No entra. Porque Dios no lo acepta. Y dígase cosas como ciertas prácticas que nosotros o costumbres que tenemos que deben de ser observada. Dice que no andemos como los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Los que la carne nos provoca, hermano. Si usted lee el capítulo 5 de Gálatas, usted se va a dar cuenta que es lo que provoca nuestra vieja naturaleza. Y que aunque estamos en esta, debe estar sometida a lo que el Espíritu diga. Si no, siempre estos apetitos de la carne siempre nos van a ganar si el hombre no lo hemos crucificado. No nos hemos despojado de él. Dice Gálatas ahí del 19 en adelante, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales los amonesto, les reclamo. Dice. Ahora yo pregunto, toda esta lista, ¿será que los cristianos no la hacen? Acuérdense que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Efesios. Y él había observado. Por eso les decía él, despojados del viejo hombre que está viciado como a los deseos engañosos. ¿Por qué dice deseos engañosos? Porque siempre va a haber o buscar una justificación para hacer determinada acción, hermano. Siempre va a tener una justificación. El que todavía está en el viejo hombre, aunque la Biblia se lo prohíbe, por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y explico, adulterio es la relación fuera del matrimonio. Una persona que ya está casada y se relaciona, ya sea hombre o mujer, con otra persona, comete adulterio. Fornicación es cuando una persona no está casada y se tiene relaciones fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Por si acaso alguno no entiende lo que habla de eso. Pero las relaciones sexuales son aprobadas por Dios dentro del matrimonio. Dios las bendice, Dios las respalda. Fuera de eso, el que está casado adultera. El que no está casado tiene relaciones fuera del matrimonio, fornica. Y es pecado delante de Dios. Mire al final cuando dice los amonesto, cuando dice Pablo de toda la lista que da, dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto no va a cambiar, hermano, por mi manera de pensar o por lo que yo diga. Esa es la palabra de Dios. Ese es el estatuto, eso es lo que Él dice. Cuando habla de practicar es algo que lo hace constante, sabiendo que está en un error. Puede ser que alguien tuvo una debilidad, falló, se arrepiente, Dios lo perdona. Pero el que en el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios está constantemente y aún se considera y dice, no, yo soy cristiano, yo sé que Dios me va a perdonar, Dios me conoce, y lo vuelve a hacer sabiendo que es una falta. Ese no heredará el reino de los cielos.
si pasa la eternidad en una condición de esa naturaleza. Ahora viene, se arrepiente. La palabra del Señor nos dice que el Señor nos limpia de todo pecado si nos arrepentimos. El arrepentimiento es que ya no voy a volver a hacer la falta que estoy haciendo. Ese es un arrepentimiento sincero. La persona puede confesar algo, puede sentir cargo de conciencia, viene, lo dice, pero después lo vuelve a hacer. Entonces no hubo arrepentimiento, sino un cargo de conciencia. Explico esto para que no nos confundamos. El arrepentimiento tiene que ver con aquella falta que nosotros hicimos y no se vuelve a hacer porque ya sabe que es mala. Si lo vuelve a hacer es porque nunca te arrepentiste de eso. Entonces es muy importante saber que el despojarse es liberarse de toda manera de cosas que a veces traemos de nuestra formación, que a veces queremos aún espiritualizarlas, cuando quizás la Biblia no me da ningún respaldo de la práctica y de la acción que estoy haciendo, nomás porque es un concepto que yo pienso y creo que está bien y lo hago así. O a veces han sido dichos que hemos aprendido y pensamos que porque es un dicho tiene cierta verdad. ¿Cuántos han oído la frase que dice, si madrugas Dios te ayuda? El que madruga, hasta se me olvidó al que madruga, Dios le ayuda. Es un refrán, tiene cierta verdad, pero no está en la Biblia. Y hay algunos que dicen, la Biblia dice, y he oído cristianos, hermano, que usan ciertas frases y en eso basan su vida, y es porque hay conceptos que han sido puestos en nuestra mente, en nuestra conciencia, que los hemos aprobado como buenos. Venimos y no leemos las escrituras y los tomamos como bien. Por eso es muy importante, como vuelvo y repito, conocer la palabra de Dios, hermano. Dedique tiempo, porque eso te va a ayudar a situarte en cuanto a cómo despojarme del viejo hombre. ¿Qué es lo que me está afectando? Yo puedo hablar de lo mío, pero el Espíritu Santo va a tratar con lo suyo. Yo he dado mi testimonio, les he hablado mucho. El concepto que yo tenía decía, bueno, yo no soy malo. Nunca he robado, nunca he matado, nunca he tomado, no tengo ningún vicio. Y ese era mi concepto de mí mismo. Hasta que un día por la palabra me di cuenta que el orgullo era un pecado grave también. Que Dios resiste al soberbio, tanto como puede ser aquel que está con una falta evidente. Claro, el orgullo no cualquiera te lo va a notar, porque está en el corazón. Algo otro falta, a lo mejor es muy visible, y el orgulloso trata de apuntar. Mas el que mira claro todo, también está viendo el orgullo. Entonces hay que despojarse del viejo hombre. El decir, no puedo hacer nada por mí mismo para alcanzar la vida eterna. Siempre necesito de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando el hombre llega a este entendimiento, entonces se ha despojado del viejo hombre, porque hay un orgullo, hay una autosuficiencia que a veces no nos deja experimentar la gracia de Dios, porque Dios te quiere poner o revestirte del nuevo hombre, pero uno no se quiere despojar del viejo. Mensaje tras mensaje, el Espíritu Santo tratando de decirle, quítese eso, mijo. Le voy a poner uno nuevo. Oh, no. Esto no.
trate con el vecino ahí, con el que está a la par. Ese necesita más. Pero eso es individual, esto es nosotros, somos nosotros, yo, tú, cada uno, delante del Señor. Es una característica, hermano, que te va a ayudar a no sentir temor en el ambiente donde tú te desenvuelves como hijo de Dios. Porque no eres tú, sino la gracia de Dios en ti que hace la diferencia en tu vida. No eres tú el que vas a defender. Mire, el evangelio no se necesita que lo defendamos. La palabra de Dios no necesita que la defendamos. Lo que necesita es que la proclamemos a través de nuestra vida, con nuestros labios, lo que ella dice. Pero ella es suficiente para poder hacer el efecto en la mente y en los corazones de las personas. Porque hay personas que se dedican, ay, que voy a salir perdiendo. Dios sigue sentado en su trono, hermano. Sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y si tú eres parte de los redimidos por la sangre de Cristo, tú estás en el equipo de aquel que es ganador, que todo lo puede. Y en el momento que tú necesites de la ayuda del Señor, siempre Él va a venir a levantar bandera por ti. Pero tienes que estar consciente, seguro de que tú te has despojado del viejo hombre para que puedas entonces ser revestido del nuevo. Dice la otra parte, la otra característica, vestidos del nuevo hombre. El 24 del capítulo 4 de Efesios dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. No con lo que yo piense, no con lo que yo quiera, agarrando partes, porciones nomás de lo que me conviene. No, ese nuevo hombre debe estar revestido como Cristo lo quiere, hermano, con todo lo que Él te ha dado para que te puedas equipar, para poder estar en esta vida siendo de testimonio para los demás. Una vez nos hemos despojado totalmente del viejo hombre, debemos vestirnos del nuevo con la vestidura espiritual. En el mismo libro de Efesios, si usted lee el capítulo 6 del 17 o del 12 en adelante, usted va a encontrar toda la armadura de Dios. Donde le habla de la fe, le habla del amor, todo dice vestidos del viejo hombre, de estas verdades que le van a ayudar a poder resistir en medio de la prueba. Cuando alguien viene y te habla mentiras, tú vas a tener la convicción y la serenidad, la paz de no poder ser agresivo, ni responder, ni sentirte solo, porque la verdad, hermano, va a permanecer para siempre. Dice la palabra que el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Va a venir un tiempo que Dios va a juzgar, que Dios va a hacer su juicio, y solo el que ha vivido bajo la voluntad del Señor va a permanecer. Aunque la cizaña y el trigo crezcan juntos, al final en la cosecha Dios va a separar la cizaña y va a mantener el trigo. Asegurémonos ser trigo en todo tiempo, y entonces veremos la gloria de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez tú te has despojado del viejo hombre y te has revestido del nuevo, siempre Dios te va a guardar y te va a proteger. Pero deben haber convicciones, convicciones donde nosotros no podemos cambiar la mente. Hay mentes perversas, hermano, contrarias a la voluntad de Dios. Pero uno tiene que saber, tengo una responsabilidad aquí, porque ese que tiene mente perversa hace más su trabajo afectando a más gente que el que yo puedo hacer, o el que yo hago, como el que tiene luz, o como el que preserva una verdad. Porque me da temor, ay, es que mira, hay mucho. Pues hay más trabajo, hay más personas que impactar.
El poder que opera en ti no va a menguar por la cantidad que sean, hermanos. Siempre va a estar ahí fortaleciendo, porque esa verdad y esa fortaleza no es de hombre, viene de arriba, del poder que Dios da a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: si ustedes creen las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores, porque yo voy al Padre. Él fue allá, el Espíritu Santo vino y está en ti y en mí, si hemos aceptado y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y ese Espíritu es el que hace la obra en nosotros. Ahora usted me puede decir: hermano, ¿cómo entonces procedemos? ¿Cómo es vestirse del nuevo hombre? Les hablé de las verdades que habla. Y no quiero ir a través de la armadura del cristiano, pues usted la puede leer en Efesios capítulo 6 del verso 12 al 17, donde dice, habla de la verdad, que ponte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él dice: vestidos, equipate o equípate. Muy salvadoreño la cosa, ¿verdad? De repente me dije yo: ay, ay, ay. Oh, gracias, amor. Eso me faltó nomás, vos. Ahora, a veces nosotros tenemos que llevarlo a la realidad, a la práctica nuestra, donde nosotros podemos mostrar el que ya nos despojamos del viejo hombre y nos estamos revistiendo del nuevo. Todo el capítulo 4 de Efesios, yo sé que nos puede llevar, pero voy a ir mencionando algunas cosas. Y del 25 en adelante, primero dice el apóstol Pablo dando estos consejos que debe verse en aquel que ya está revestido, que ha dejado y se ha despojado del viejo hombre. Dice el 25 ahí: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todos los semejantes que están al lado. Dice: hablad cada uno verdad. ¿Qué dice Efesios allá? ¿Cuál era la armadura que él nos decía? La primera dice: tomad el cinturón de la verdad. Eso es un arma, hermano, que Dios te da. Pablo aquí está diciendo: habla cada uno verdad. ¿Cuántos negocios ha hecho con su hermano, en el cual ha hecho trampa? Digo, tal vez no trampa, pero le ha mentido. Que viene siendo lo mismo, ¿no? Y eso nos lleva a una reflexión. Y poder decir: hablar, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo. Hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Es mi hermano. O sea, si le hago daño o le hago una falta, estoy atentando contra mi mismo cuerpo. ¿Dónde aprendo eso, hermano? En la palabra de Dios. Hablamos hace unos domingos atrás de que nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Que si uno se duele, todo se duele. Sigue diciendo allí: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Importante, hermano. Airaos, pero no pequéis. ¿Está dando espacio para enojarse? Uno, por naturaleza, Dios ha puesto en nuestro sistema una reacción de defensa. Si no estuviera eso, fuera así como lo que dice, es que son pasmados, pues. Pero Dios puso en nosotros, hermano, para tener esa habilidad, para defender lo tuyo.
Un padre de familia no va a ver golpeando a sus hijos y no se va a quedar así. Va a haber una reacción, porque Dios ha puesto eso en nosotros. Por eso que dice airaos, pero hay una condición, hermano. Tú tienes que saber hasta dónde defender lo tuyo con principios, con valores, porque tienes una autoridad que Dios te ha dado, pero sin pecar. El Espíritu te da la capacidad de sabiduría para saber hasta dónde tú no pasas la línea donde das un mal testimonio, donde vayas a ser agresor en vez de ser un defensor. Por eso es que cuando él dice airaos pero no pequéis, es decir, te vas a molestar por alguna reacción, tú mide, y si por alguna razón ofendiste, que no se ponga el sol. ¿Qué quiere decir eso? No dejes pasar el día. Arréglalo. Y a veces entre matrimonios sucede muy a menudo esto, que pasan días, semanas, meses, y a veces hay división. Hasta en el lugar donde van a descansar. De aquí para allá es tuyo, de aquí para allá es mío. Pero el Señor nos llama a que no se ponga el sol en nuestro enojo, porque eso va a darle una puerta al enemigo, hermano, de despertar a aquel que ya enterramos, al viejo hombre. Y comienza a ponerte pensamientos en tu mente que luego van a tu corazón y hay una reacción por aquello que se pudo arreglar en el momento. Y dice, ni des lugar al diablo. Mire, el enemigo no necesita todo tu corazón, él necesita un poquito, hermano, para hacerte daño. Él no solo necesita que te pongas de acuerdo en una mínima parte para él hacer su trabajo. No le demos lugar al enemigo. Tú eres un redimido por la sangre del Cordero. Tú tienes el pensamiento de Cristo por el Espíritu que ha sido puesto en nosotros. Venzamos al enemigo, hermano, en el terreno donde debe vencerse, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y no va a tener chance para hacer daño en nuestra vida. Revistámoslo del viejo, del nuevo hombre, desechando al viejo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí Dios está exhortando a laborar, a trabajar. No robe, no hurte. Trabaje con su mano. Dios le ha dado la habilidad y entonces siempre va a tener para poder compartir. Las personas que son dadivosas siempre tienen y van a siempre tener. Siempre. Y usted va a decir, pero ¿de dónde lo saca? ¿Pero de dónde lo saca? Ni trabaja. Oh, porque ha conocido a su Padre. Y Dios los bendice. La persona no se enferma, no gasta en médico, no le pasa, porque tiene una cobertura de parte de Dios y se alegra en compartir con los demás. Que el Señor bendiga a las vidas que están siempre compartiendo de lo poquito que tienen o de lo mucho. Siempre les gusta compartir y se gozan en compartir con los demás. Esa es las personas que están en la nueva vida, que se han vestido del nuevo hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Yo hice una predicación acerca solo de este versículo. Usted la puede buscar ahí, palabras sazonadas. Usted la va a encontrar ahí. Pero mire lo que dice: ninguna palabra corrompida, ninguna palabra torpe, ninguna palabra innecesaria salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación. Yo siempre he insistido que a la hora de hablar nosotros debemos pensar en tres cosas. Si es necesario, si es verdad y si edifica. Si esos tres elementos no están en lo que yo voy a decir, mejor. Porque a veces hay que hablar, hermano, porque es necesario, o porque es una verdad, o porque va a edificar. Entonces no se quede callado. Pero cuando no va a haber ni edificación, ni es verdad, ni es necesario, mejor no hacerlo.
Porque en vez de traer edificación, a lo mejor va a traer disensión. Cuidado con lo que habla. Y no estoy diciendo, hermano, no le hable a nadie, porque no, entienda, el viejo hombre muere, pero el nuevo es libre en Cristo Jesús. Disfrute de la libertad, pero en esa libertad que Dios nos da, siempre va a haber algo para bendecir, para edificar. A lo mejor la palabra que usted va a decir le va a alentar al hermano que está a la par, porque eso necesita oír, y usted es un instrumento de Dios, porque ha sido redimido por la sangre del Cordero, y estamos para ayudarnos unos con otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero debemos tomar en cuenta que todo lo que hacemos, hablamos, trae una repercusión, hermano, en los hermanos. Y el que ha entendido la nueva vida va a tomar en cuenta estos consejos. 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo es hacer algo que no le agrada a Dios. El Espíritu está en tu vida, está en mi vida, pero Él siempre respeta tu decisión. Cuando no le damos lugar a Él y tomas tus propias decisiones o lo ignora, entonces Él se entristece. Porque cuando actúas como el viejo hombre, aunque fuiste redimido y el Espíritu está en ti, Él se contrista. Te entristece. Esa es la palabra sinónimo de poder decir contrista. Porque alguien que ande haciendo acciones del viejo hombre le está diciendo al Espíritu: no te necesito, o tú no eres mi guía. Y ahí es nosotros, estoy diciendo para que nosotros podamos identificar si realmente ya hicimos morir al viejo hombre y andamos en el nuevo. 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay trabajo que hacer en nuestra vida, en nuestro temperamento, y dejarnos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Usted puede corregir a sus hijos sin enojo. Puede airarse, pero no amargarse. Se puede. La ira es el enojo fuera de control. Donde no le das espacio a tu conciencia de reflexionar, sino que hay una ira. El airaos tiene que ver con eso también. Y cuando una persona muestra ira es porque ya está fuera de control su enojo. Ya no mide las consecuencias de sus palabras ni de sus actos. Entonces va a venir una consecuencia. Y no lo voy a detallar tampoco, ni voy a poner un ejemplo. Usted, cada uno, sepa cuándo lo invadió la ira. Cuando hubo un acto donde salió la gritería, comenzó a maldecir sin tener razón. Entonces nos olvidamos que el juez es Dios, ¿eh? Ninguno es juez aquí en la tierra, sino aquel que vino y murió por nosotros. Es el único que va a juzgar. Nosotros estamos aquí para edificarnos unos con otros, no para juzgar. El juicio lo va a hacer Dios. 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es una tarea que a veces nos cuesta hacer, porque el juicio está antes que el perdón. Nosotros no, que se merece, este debía estar ahí, este no debería hacer eso. No, es que no, estamos condenando. Usted sabe que la misericordia de Dios es recibir algo que nosotros no nos merecíamos. Y Él dice: seamos misericordiosos. Cuando uno va a extender perdón, no tiene que estar preguntando si se lo merece o no. Es perdón, por eso se llama perdón, hermano. Si no, estaríamos pagando
devolviendo algo, que haciendo un juicio. Pero el perdón tiene que ver, y así de la manera que nosotros fuimos perdonados, así nosotros también debemos perdonar esas acciones que identifican o caracterizan al que se ha vestido del nuevo hombre, el que anda en nueva vida. Y a eso hemos sido llamados. Tú y yo podemos ser luz en el ambiente secular. No importa que no hayan personas que sean convertidas. Tú puedes alumbrar. Porque esa luz no depende de ti, sino del que está en ti. De Jesús, del Espíritu Santo. Y esa nunca se agota, nunca se apaga. ¿Usted sabe por qué la zarza que vio Moisés nunca se consumió? Porque era el poder de Dios. No se agota, esa no se acaba. Siempre va a seguir alumbrando. Y esa es la que tú y yo tenemos. Mantenernos firmes en la fe, aun cuando estés rodeado de gente que no tiene temor de Dios y que tienen pensamientos perversos contrarios a la voluntad de Dios. Siempre vamos a poder mantener la fe. No va a influenciar la determinación que tú tomes como hijo de Dios. Porque la convicción viene de ti, no de afuera. O sea, yo estoy convencido y basado en esa convicción que tengo, vivo mi vida, donde quiera que esté. Y eso solo lo podemos lograr viviendo en una nueva vida, a la cual nosotros hemos sido llamados. Un estilo de vida, hermano. Y a veces esto es lo que más le cuesta entender a la persona que ha aceptado, que ha sido redimida o que ha sido convertida. Que es un estilo de vida. Aquí no es una práctica que le hago de vez en cuando. No, tú has sido convertido a una nueva forma de vivir. Y en esa nueva forma de vivir es el Espíritu que dicta la dirección y la acción que debemos tomar. Así es que cada uno de nosotros podemos vivir esa nueva vida a la cual hemos sido llamados si nosotros atendemos y miramos estas características de nosotros. Es decir, que mi forma de vivir y mis acciones, aún de hablar, se diferencia del convertido y del no convertido. Me he despojado del viejo hombre. Ya no hay seña del que era antes, porque me he revestido de uno nuevo, creado según Dios por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones.